estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Muy buenos días, estimados hermanos. Les deseamos a todos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas ahora y siempre. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, les invito a pedir la presencia, la bendición de Dios para el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Mi Dios, en esta mañana te damos gracias por un nuevo día de sábado, un día hermoso, un día que tú apartaste desde la creación para que en él reconozcamos que tú eres el creador, el único Dios que se merece toda la honra, la gloria, el poder y el imperio por los siglos de la eternidad. Ahora bendícenos al abrir tu palabra, estudiar tu palabra, y que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición, aliento y esperanza para nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva como título: ¿en cuál senda tú estás transitando? Y para ello, yo quiero comenzar con una pregunta muy solemne. Y es, ¿sabes, entiendes ahora mismo el camino que estás transitando? Miren, el Señor nos dice por medio de su palabra que en este mundo solo hay dos sendas, hay dos caminos. El camino ancho, espacioso, y el camino estrecho, angosto y difícil. Está el camino del bien y el camino del mal.
está el camino de la verdad y el camino del engaño y la mentira. Está el camino de la vida o el camino de la muerte. Todo esto nos demuestra que solamente hay dos destinos. Uno es el cielo, la vida eterna, y el otro es el camino del infierno, de la muerte eterna. Y cuando hablo del infierno, voy a ser bien claro y específico. El infierno no es un lugar de tortura, donde la gente, como se enseña, ¿no? Erradamente, que la gente está sufriendo. No, hermanos queridos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El infierno es el sepulcro. El infierno es el Hades. El infierno, amados hermanos, es el lugar donde depositan los seres humanos cuando mueren. Por lo tanto, esa idea de que el infierno es un lugar de tormento donde la gente está llorando, quemándose y sufriendo, no, hermanos, eso no es bíblico. Eso es tradición de el mundo pagano y oscurantista. Ahora, la decisión más importante que cualquier persona pueda hacer en este mundo es la decisión con respecto a su destino eterno. Que solamente, como hemos dicho ya, hay dos destinos. El destino de la vida eterna o el destino de la muerte eterna. La senda de la vida eterna es la senda estrecha, es la senda angosta que supera todos los deleites y placeres de este mundo. Ahora, la senda estrecha, que es el camino, la senda ancha, que es el camino de la muerte, es el camino de los placeres, el camino del gozo terrenal, de los deleites temporales de esta vida. Pero todo lo que el hombre disfruta en el camino ancho, que es el camino de la muerte, quiero decirle que es pasajero, es efímero, es del presente porque no tiene futuro. Y yo te quiero hacer una pregunta más. ¿Cuál de estas dos sendas tú prefieres? ¿Cuál de estas dos sendas tú prefieres para tu familia? Es la decisión más importante de la vida. Y te hago otra pregunta más. Y ahora mismo, en este momento, analízate, piensa en cuál senda tú estás transitando en este momento. ¿Por qué camino tú estás transitando en este momento? ¿En el camino de la vida? ¿El camino estrecho, angosto y difícil, pero es el mejor camino? ¿O en el camino de la muerte, de los placeres? Es mi propósito en esta mañana, mi deseo, que a la luz de las Sagradas Escrituras y del espíritu de la profecía, tú hoy decidas, que tú hoy reflexiones y pienses, ¿estoy caminando por el camino ancho, por el camino de la muerte, o estoy caminando por el camino estrecho, el camino de la vida? Ojalá que tú hoy decidas caminar por el camino estrecho, el camino de la vida. Yo quiero decirles, hermanos, hay una experiencia de un colega mío, que transitando de la capital cubana, La Habana, que está en el occidente, a su tierra natal, allá donde él trabajaba en el oriente, él transitaba por la autopista nacional. Pero en Cuba, en ese tiempo, yo no sé hoy, en ese tiempo las carreteras carecían de señalizaciones
tanto a la orilla de la carretera como en el pavimento, ¿no? Esas líneas que demarcan los ambos extremos y la línea amarilla continua o discontinua, ¿no? Para uno poder conducir por su senda. Pero como en ese tiempo en Cuba las carreteras estaban completamente carentes de señalizaciones y él iba de noche viajando, pero llegó a un lugar para hacer una parada y después, pues bueno, la carretera es oscura y sin señalizaciones, él sin darse cuenta cogió el otro carril de 2 vías, o sea, el camino, la senda izquierda, por donde no debía transitar, por donde venían los carros de frente. Y entonces él iba conduciendo y en Cuba no hay mucho tránsito, las carreteras están desiertas, ¿no? Y entonces iba por la autopista y de que veía un carro a otro, y entonces él va conduciendo y ve que le pasa un carro por el lado y dice, pero este tipo está loco, no se da cuenta que está conduciendo por el carril equivocado, y siguió, y más adelante se da cuenta que hay otro carro que le pasa por el lado contrario a él, y él dice, pero aquí la gente está loca esta noche, y así le pasaron varios carros, y dijo, pero wow, esto está malo, ¿seré yo el que estaré equivocado o ellos? Y entonces se puso atención y se dio cuenta que el que estaba equivocado era él, creyendo de que estaba conduciendo por la senda correcta, la derecha. Y realmente él estaba yendo por los carriles, que es donde los carros venían de frente, o sea, por la senda equivocada. Y hermano, eso es lo que le ocurre a muchas personas en este mundo. Hay muchas personas sinceras y honestas, y personas que realmente creen que están transitando por la senda correcta, cuando la realidad es que están transitando por la senda equivocada. Y este es el propósito, hermano, de nuestro mensaje en esta mañana. Alertarnos para que nosotros nos demos cuenta si lo que vivimos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos es de la senda estrecha o de la senda ancha, si es de la senda de la verdad o de la senda del error, si es que estamos conduciendo nuestra vida por la senda, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, o la senda de este mundo. Por eso yo quiero decirte, a través de la palabra de Dios, por medio del sabio Salomón, él presenta en su libro allí de Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 12, que existen los dos destinos, los dos caminos, el camino de la vida y de la muerte. Y él dice así, allí en Proverbios capítulo 14 y versículo 12, las siguientes palabras: hay caminos que al hombre le parece derecho. Eso era lo que le parecía a mi colega pastor. Él creía, estaba conduciendo erradamente por la vía contraria, y él creía que estaba conduciendo por la vida correcta. Por eso hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Además, el sabio Salomón nos dice en Proverbios capítulo 4 y versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esta es la senda, hermano, ancha. Esta es la senda del pecado. Esta es la senda de los equivocados. Por eso dice que el camino de los impíos es oscuro y ellos no saben a dónde van. Por esa razón, la Biblia, la palabra de Dios, nos declara que los que transitan por la senda ancha, por el camino equivocado, por el camino contrario, por el camino que conduce a la muerte eterna, es la senda de los hombres necios. Ahora, eso lo dice el apóstol Pablo. Allí en su epístola a la iglesia de Roma, en el capítulo 1 de esa epístola, Romanos capítulo 1 y versículo 22, dice así la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos queridos,
Los que transitan por el camino ancho, por el camino del mundo, por el camino de los placeres, por el camino de los deleites, creen que son sabios, que son inteligentes. Pero la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre, la que no se equivoca, en la cual no hay errores, dice así a través del apóstol Pablo y Pablo a través del Espíritu Santo. Dice que profesando los hombres ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Por lo tanto, mi buen hermano, los que transitan por el camino ancho, por el camino de los placeres, son necios. Y ahora vamos a descubrir cómo se manifiesta la necedad en la vida de aquellos que transitan por el camino del mundo, imitando al mundo, haciéndolo, las cosas de necio. Miren, es el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 1 y los versículos del 21 al 31. Miren, hermano, lo que hacen los hombres que transitan por el camino ancho, por el camino del mundo, por el camino de la muerte, por el camino de los equivocados, por el camino de los necios. Miren, dice así la palabra de Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que los hombres que transitan por el camino ancho, por el camino de los placeres, por el camino del hoy, de hoy porque no tiene futuro, dice, se creen sabios por su conocimiento, por sus inventos, por todo lo que hacen. Creyéndose sabios, ¿ve? Se han hecho necios. Dice el versículo 23. Y miren, hermano, las necedades. Miren las necedades, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contrario a la naturaleza humana. Ahora, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, Dios les ha mostrado a través de la creación, el cielo, la tierra, el mar, ¿ve? Las montañas, los ríos, los animales, todo, que Dios es el creador. Sin embargo, ellos creen que Dios no es creador, que el mundo vino a la existencia por medio de la evolución o de una explosión cósmica o del Big Bang, como quieran. Hermano, que tiene dos dedos de frente. Claro, esto lo piensan los necios. Se dan cuenta que es imposible porque ¿quién vio eso? Y ponen millones y millones y millones de años de la creación que apareció de la evolución. Hay que tener una fe más grande que este planeta Tierra para creer en esa necedad. Para creer en esa necedad. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos ignoran a Dios, el Dios de la sabiduría, y creen en hombres mortales, y creen en hombres finitos que dijeron, esto sucedió así, así y así, y entonces deshonran a Dios, escuchen, deshonran a Dios, y hermanos, honran a las criaturas, a tal punto que rinden culto a las criaturas mortales y no a Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas creen en las imágenes? Que tienen ojo y no ven. Por eso, profesando ser sabios, se hacen necios. ¿Saben ustedes que una persona que tenga dos dedos de frente, hermanos queridos,
vaya a pedirle a un pedazo de piedra, un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de cualquier material, oro, plata, de lo que sea, de hierro. Allí que tenga una figura de una imagen, de un santo, que tiene ojos y no ve, oído y no oye, nariz y no respira, boca y no habla, manos y no palpan, pies y no camina. Que usted se siente y se arrodille y le clame a ese pedazo de piedra. Amados hermanos, por eso profesando ser sabios hicieron ¿qué? Necio. Dando culto a las criaturas. Hermano, es el camino de los necios. Ese es el camino que ellos creen que es derecho y es el camino que va a la muerte. Miren, amados hermanos, yo nací en un país donde las personas ponían en los dinteles de su casa arriba un letrero que decía: Fidel, esta es tu casa. Aquí no aceptamos prédicas que no sean de la revolución. Hermano, desecharon a Dios y exaltaron a este hombre mortal a tal punto que dijeron: comandante en jefe, lo que sea, como sea y para lo que sea, ordene, aquí estamos. Hermanos queridos, ese comandante en jefe ya está muerto. Y ha dejado en Cuba una miseria espantosa y terrible. Pero han dejado a Dios para creer en un ser mortal, en un ser que prometió y prometió y prometió y prometió. Y vayan a Cuba para que ustedes vean el desastre, la miseria espantosa y terrible. Hermanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Pero aquí también hace otra mención, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, hace años, yo en mi ministerio trabajé en la iglesia central de la capital de Cuba, que se llama la Iglesia del Cerro, que atiende toda esa explanada de lo que es Centro Habana y Habana Vieja. Entonces, y parte del Vedado, que es la zona más turística, ¿no? Y allí, como pastor de esa iglesia, que estuve allí 4 años, o 3 años y medio, por ahí fueron, yo atendía esa zona y, por supuesto, hay gente que conocía el Evangelio. Y cuando empezábamos a estudiar la palabra de Dios y hablábamos acerca de la idolatría, de la santería y todas esas prácticas oscurantistas, el espiritismo, nos encontrábamos con personas que decían: pastor, yo tengo un altar. ¿Qué hago con él? Digo, no, eso hay que sacarlo de la casa, porque eso es idolatría. Entonces, pero yo no me atrevo a hacerlo. Digo, no, tranquilo, yo lo hago. Y entonces yo me llevaba a 2 ancianos de iglesia. Y quiero decirles, hermano, que cuando nosotros llegábamos a esas casas, lo que uno se encontraba, hermano, era lo más horrible que pueda concebir la mente humana para adorar y creer. Miren, en las esquinas de la casa habían, por eso dije, de aves y de cuadrúpedos. Habían animales, pájaros muertos, disecados allí, ranas, coco, herraduras de caballo, cadenas, muñecas de todos colores, en fin, hermano, tantas cosas que tenían estas personas y creían en eso. Hermano, ¿saben ustedes lo que es creer en el oscurantismo? Creer en lo que pueda ser una herradura de caballo, una cadena, un candado, lo que puede ser un pájaro colgado allí, una rana, lo que pueda aparecer allí, cocos. Hermano, ustedes se dan cuenta, eran médicos, y eran enfermeros, y eran universitarios, y eran profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. Porque ese es el camino ¿de qué? De los necios. Ahora,
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas y honrando a las criaturas en vez de Dios. Pero Dios les entregó a pasiones vergonzosas, de hombre con hombre y de mujeres con mujeres. O sea, el lesbianismo, el homosexualismo. Amados hermanos, cambiaron el uso natural por el antinatural. El antinatural que provoca enfermedades en ambos sexos, cuando no se hacen las cosas correctas como Dios ordenó. Dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en su cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas las practican los necios. Pero ahí hay gobernantes, ahí hay políticos, ahí hay economistas, ahí hay médicos, ahí hay enfermeros, ahí hay ingenieros, ahí hay periodistas. Y lo peor de todo es que todas estas necedades y todos estos pecados hoy tienen licencia legal. Hoy se permite. Y hoy eso es bienvenido. Por esa es la razón de pensar de los necios, de los que van por el camino ancho, por el camino de los placeres, por el camino que ellos creen que es correcto. Pero la palabra de Dios, la que no se equivoca, la que pasan los siglos y los siglos y los milenios, vive y permanece para siempre. Que lo que Dios dijo hace miles de años no se cumple hoy. Esa palabra es rechazada. Pero se le hace caso al médico, al científico, al ingeniero, al abogado, a los doctores. Y a la palabra de Dios que se desecha. Hoy hay licencia, hoy hay autorización. ¿Para qué? Para que un hombre con hombre se case, críen hijos. Hermano, qué necedad. En contra de la natura. Tristemente así hoy vive ¿qué? La humanidad. Profesando ser sabio, se hicieron ¿qué? Necio. Ese es el camino de la muerte. Ese es el camino que va al infierno, al hada, al sepulcro, a la tumba. Ese es el camino que parece que es el bueno, pero es que el camino que lleva a la perdición. Y amados hermanos, tristemente en el mundo cristiano hoy se ve esto. Estoy hablando del mundo cristiano en general. No me refiero a una iglesia. Estoy hablando del mundo cristiano en general. Que creen en el espiritismo. Que creen en la evolución. Que creen en resguardos. Hermano querido, esa tristemente es el camino de los necios. Miren lo que dice el sabio Salomón. Ahora, concerniente a lo que hacen los necios que andan por el camino ancho. Dice Proverbios capítulo 6, y está hablando del hombre más sabio después de Cristo, que ha pisado esta tierra. Cristo, número 1, y después el sabio Salomón, miles de años atrás. Miren lo que hacen los necios. Dice allí Proverbios 6, 16 y 17, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Estas cosas que Dios aborrece y la que abomina es la que hacen los necios, los que transitan por el camino ancho, por el camino espacioso, por el camino que ellos creen que es el camino del bien y de la vida, pero es el camino de la muerte. Miren, dice, número 1, los ojos altivos. Los necios son los que tienen los ojos altivos, son los que tienen la lengua mentirosa, son los que tienen manos derramadoras de sangre, son
el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr a hacer el mal. Y el testigo falso que habla mentira. Esas son las 6 cosas que Dios aborrece. Esas son las cosas que hacen los necios. Pero ahora la 7ª dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios que medita día y noche. Quiero decir, el hombre escarnecedor, el que hace esta cosa, es el que hace lo que dijo Pablo en Romanos 1, del 21 en adelante. Ahora, hermanos queridos, el hombre necio, que el hombre escarnecedor, se sienta en la silla de escarnecedor para planificar el mal. ¿Cómo puede robar? ¿Cómo puede engañar? ¿Cómo puede mentir? ¿Cómo puede adulterar o fornicar? ¿Cómo puede hacer sus travesuras? Se sienta allí en la cama o en la silla y hago esto, hago aquello, bueno, para conseguir a esta mujer, bueno, que me gusta, que mira esto, hago aquí, aquello, lo otro, bueno, para robar, bueno, para traficar droga, bueno, para hacer tantas cosas, que tener dinero, engañar. Esas son las cosas que planifican, ¿qué? Los hombres necios. Miren lo que siguen haciendo los hombres necios. Pablo, en Gálatas, capítulo 5, en los versículos del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, las obras de los necios, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas, son 16 o 17, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si no heredarán el reino de los cielos, entonces como hay 2 caminos, como hay dos destinos, entonces heredarán, ¿qué? El infierno, la muerte, el sepulcro, el Hades, la tumba, el cementerio, el campo santo, para que no haya confusión con el infierno. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes hacen estas cosas, amados hermanos? Los que profesando ser sabios, los que creyéndose sabios hacen las cosas de necio, como hemos dicho anteriormente. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 32 y el versículo 10. Dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? El hombre necio, el hombre que transita por el camino ancho, por el camino del placer, por el camino de los deleites, por el camino de la carne. Muchos dolores habrá para el impío, más para el que espera en Jehová, más para el que cree en su palabra y hace su voluntad, le rodea la misericordia. Repito, Salmo 32, capítulo ¿qué? 10. Miren lo que dice el profeta Isaías. Para los necios, para los que andan en el camino ancho, en el camino espacioso, en el camino de los placeres, dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, deje su necedad y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será en amplio en perdonar. Y miren hermano, lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son necedad, pero los pensamientos de Dios son de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. Aquí está la superioridad de los que transitan por el camino estrecho y de los que, la inferioridad de los que caminan por el camino ancho. La superioridad consiste en Dios, porque los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, el plan de Dios es superior en grado superlativo a los caminos de los sabios, entre comillas, que son nada más y nada menos que el camino de los necios. Miren esta cita guay que se encuentra en la matutina Dios nos cuida del 1 de abril. Dice: ¿están los malos libres de chascos, perplejidades y pérdidas terrenales, pobrezas y dificultades? ¿Están los malos libres de chascos, perplejidades, pérdidas terrenales, pobreza y dificultades? ¿Están libres? No, hermano querido. El camino ancho conduce a la muerte, conduce al sepulcro, conduce al infierno. Es el camino de los necios. Por eso están los malos libres de chascos, perplejidades, pérdidas terrenales y pobreza y dificultades. No están ausentes de eso. Eso es lo que cosechan. Muchos de ellos, escuchen, sufren una prolongada enfermedad y sin embargo no tienen a un ser sumo poderoso en quien confiar. Tienen que confiar en un médico humano. Cuando van a un salón de operación, cuando le van a abrir en las cajas torácicas el pecho para hacer una operación de corazón abierto, tienen que confiar en manos humanas. Esa es la diferencia del cristiano que confía en Dios. Dice: y sin embargo no tienen un ser poderoso en quien confiar. No tienen la gracia fortalecedora de un poder de lo alto para sostenerlo en su debilidad. Confían en su propia fuerza. No tienen consuelo al contemplar el futuro, sino una terrible incertidumbre que los atormenta. Y así cierran sus ojos en la muerte, sin encontrar ningún placer al mirar hacia la mañana de la resurrección que Cristo ha prometido, porque carecen de una esperanza gozosa que les dé la seguridad de tener parte en la primera resurrección, que es cuando Cristo venga y las tumbas se abran y los redimidos se levanten e irán con Cristo al reino de los cielos. Hermanos queridos, el camino de los necios termina en el sepulcro. Los placeres de los necios terminan en el sepulcro. El dinero y las comodidades y los deleites de los necios terminan ¿dónde? En el sepulcro. No así la experiencia de los que andan por el camino estrecho, por el camino de la vida eterna. Miren esta otra cita guay. Dice: miles se equivocan en esto. No creen que Jesús les perdona. Por eso abrigan sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, para los que practican estas cosas. Dice: son para todo pecador arrepentido. Las promesas de Dios son para todo pecador arrepentido, para todo aquel que anda en el camino equivocado, en el camino de los necios. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las lleven a toda alma creyente. Ningún hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús. ¡Wow! No hay nadie, hermano querido, tan equivocado. No hay nadie que ha caído tan profundo en el pecado, que se ha ido tan lejos en el pecado, que no pueda alcanzar pureza, justicia y misericordia de Dios. No. Todo ser humano, porque todos alguna vez en la vida hemos transitado por el camino de la muerte, por el camino ancho, por el camino de los placeres. Pero si tú estás en este momento transitando por ese camino, hay esperanza. Y aquí está: ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperando. Él está esperándolos para cambiarle los vestidos sucios, corrompidos del pecado, por las vestiduras blancas de la justicia. Les da vida y no perecerán. Eso es una nota de esperanza para aquellos
que transitan por el camino ancho, para aquellos que transitan por el camino del placer, para aquellos que transitan por el camino de los necios. Hay esperanza, hay esperanza. Y miren lo que dice el profeta Isaías, el apóstol Pablo. Ahí en Romanos dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el profeta Ezequiel, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora, hermano, dice Jeremías, los profetas antiguos, hablando precisamente de los que transitan por el camino errado, equivocado. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Qué bien pega aquí la historia del hijo pródigo, que todos nosotros conocemos. Ese hijo que en vida enterró a su padre. Ese hijo que en vida le pidió al padre, dame mi heredad. Ese hijo que en vida le dijo a su padre, estoy cansado de esta casa. Estoy cansado de tus órdenes. Estoy cansado de tu disciplina. Ya no quiero seguir por el camino estrecho que tú vas. Yo quiero que me des lo que me pertenece en vida. Y me voy a una ciudad apartada al mundo. Y allí voy a hacer con mi vida lo que quiero, el camino de los necios. Fíjense si fue necio. Que mientras que tuvo dinero, tuvo amigos, tuvo mujeres, tuvo comida y bebida. Pero los necios, hermanos, terminan así. Y cuando vino a abrir sus ojos, el entendimiento, se dio cuenta que no tenía un centavo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Voy a mis amigos. Los amigos uno a uno le dio la espalda. Solamente eran amigos para aprovecharlo. Ese es el mundo. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Mientras tiene juventud, mientras tiene fortaleza, tiene vigor, tiene la hermosura de la juventud, comes y bebes, creyendo que tienes. Pero necio, todo eso un día pasa. ¿Y después qué? Se vio él como un miserable. Lo único que consiguió para trabajar era un joven judío, que para ellos los puercos, los cerdos eran una abominación, y allí empezó a buscarse la vida. A tal punto era la miseria que ambicionó y comía de la comida de los cerdos. Hasta que un día vino en sí. Dijo, qué necio soy. Aquí, ¿cuántos bienes tiene mi padre? ¿Cuántos jornaleros viven en mi casa que viven más decente que yo? Y yo aquí, viviendo como un miserable, como un pordiosero, comiendo comida podrida de cerdo. Reflexionó y dijo, me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí, mi buen hermano. Si tú, que escuchas este mensaje ahora dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estás transitando por el camino ancho, por el camino de los placeres, por el camino del mundo, por el camino de las modas, por el camino de la música, por el camino del baile, por el camino de Facebook, por el camino del entretenimiento, por el camino de las redes sociales. Recuerda que todo eso es vanidad y mentira. Y si tú como el hijo pródigo vuelves en sí, ven, porque el Señor que ha dicho, he aquí yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, camino de vida y no de muerte. Amado hermano, si estás transitando por ese camino, mi amigo, si estás transitando por el camino de los necios, por el camino de la muerte, por el camino del Hades, del infierno, de la tumba, del cementerio, detente, clama a Dios y dile, he pecado contra ti, no soy digno, pero perdóname y sálvame. Y hermanos queridos, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay herida espiritual que Dios no pueda sanar. No hay pecado tan grave para la cual Dios no haya hecho una provisión. Y esa provisión es la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Clama a Él, búscale, humíllate, arrepiéntete, cambia de senda y escoge la senda estrecha, el camino estrecho, el camino de la vida, el camino que te conduce al reino de los cielos. Ese es mi deseo para ti. Ahora, amados hermanos, hemos hablado del camino ancho, el camino de los necios, el camino de la muerte, el camino del sepulcro, el camino del infierno, de la tumba, del cementerio.
Pero quiero decirte que Dios tiene otro camino. Dios tiene otro camino. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos creó no para que muramos, sino para que vivamos. Dios nos creó no para que andemos en el camino de los necios, sino para que andemos en el camino de los sabios. Dios nos creó para buenas obras. Él nos creó para que anduviéramos por el camino de la paz y de la felicidad, el camino estrecho. Por esa razón, Dios nos ha dado la oportunidad a todos, y a todos nos hace un llamado en esta mañana. Y ese llamado lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y los versículos 28 y 29. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos queridos, dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, el llamado de Dios es para todos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, trabajados de las cargas, trabajados del dolor, trabajados de las enfermedades, trabajados por el pecado, trabajados por el vicio, trabajados por la enfermedad, trabajados por problemas familiares, trabajados por malos hábitos, trabajados por malos pensamientos, trabajados, hermanos queridos, por andar en el camino de los necios. Pero el Señor nos llama: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Él promete: yo te haré descansar. Bendita promesa. Cristo Jesús quiere liberarnos de nuestras cargas. Pero para ser liberados de nuestras cargas, ¿saben ustedes lo que dice Él? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben ustedes lo que es un yugo? Bueno, antiguamente, cuando no existían las maquinarias agrícolas, los hombres, y aún todavía existe, en mi país, en Cuba existe, y pienso que en muchos otros países exista, un pedazo de madera que se prepara y se le pone a dos bueyes en sus tarros, ¿no? Ahí en sus cuernos, y entonces en la cabeza, y con una coyunda los amarran, y entonces ponen una cadena, una soga, para que puedan arar, y así el arado y cultivar la tierra. Entonces, de la misma manera, Cristo quiere liberarte de tus cargas, de tus problemas, pero hay una condición: es que tú y yo nos enyuguemos con Cristo. Cristo a un lado y tú al otro, y allí cuando se está enyugado, nadie puede, ¿qué cosa? Arar para un lado y otro para el otro, porque el yugo lo impide. Cristo quiere, hermano, que nosotros nos enyuguemos con Él. Llevemos su yugo. Ahora dice, y ese yugo trae descanso del pecado, trae descanso de la ansiedad, trae descanso de la angustia, trae descanso al temor. La gente vive hoy atemorizada, que viene, que hay hambre, que va a venir la guerra, que la epidemia, que esto, que aquello. Hermanos queridos, el que está enyugado con Cristo, porque ha venido a Cristo, no le teme ni a la guerra nuclear, no le teme ni al hambre, no le teme ni a las epidemias, no le teme a nada. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo Jesús es quien lleva nuestras cargas. Y Él dijo: para los que andan por el camino estrecho, para los que hacen mi voluntad, habrá pan, habrá agua, habrá paz en medio del dolor, paz en medio de la tormenta. Bendito sea nuestro Señor. Por eso vale la pena que transitar por el camino estrecho. Dice el evangelista San Mateo en el capítulo 7, los versículos del 13 al 14, las siguientes palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, los necios. Pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos, que tú
y tu familia, yo y mi familia, seamos de esos pocos que vamos a elegir el camino estrecho, que vamos a buscar a Cristo, que vamos a enyugarnos con Cristo y que vamos a llevar con Él nuestras cargas. Eso es lo que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bendita esperanza, hermanos queridos. El camino estrecho es el camino que se llama Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy el camino de la verdad. Yo soy el camino de la vida eterna. Yo soy el camino de la paz. Yo soy el camino de la felicidad. Yo soy el camino que te libra de toda carga, de toda preocupación, de toda angustia y de todo estrés. Ese es el camino que eligen los sabios. Ese es el camino que eligen los entendidos. Ese es el camino por el cual andan aquellos que eligen a Cristo como su Señor y su Salvador, que no se enredan en las cosas de este mundo, porque no se pueden servir a dos señores, no se pueden andar por los dos caminos al mismo tiempo. O eliges el camino ancho del mundo que lleva a la tumba, o eliges el camino estrecho que te lleva al reino de los cielos, a la vida eterna. Pero tristemente, hermanos queridos, con cuánta tristeza vemos que hay muchos cristianos que leen la Biblia, muchos cristianos que se congregan, y especialmente el sábado, y aparentan y proclaman y dicen que están transitando por el camino estrecho, por el camino de la vida que es Cristo Jesús, pero con sus obras lo niegan. Viven como el mundo, hablan como el mundo, ven lo que ven en el mundo, y el estilo de vida es más mundano que cristiano. Qué tristeza, hermanos queridos, cuando el mundo está terminando, cuando el mundo está entrando en la crisis final, cuando se proclama por los estadistas, los políticos, que viene una hambruna, que viene otra epidemia, y la Biblia dice que va de mal en peor. Queridos hermanos, seamos sabios, seamos entendidos, seamos de los inteligentes, que podamos elegir de una vez y para siempre andar por el camino estrecho que es Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, el camino de la salvación que es Cristo Jesús puede ser estrecho, angosto y difícil, pero es el mejor y el más seguro camino. Es el camino de Dios, el camino que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Dice allí el vidente de Patmos en Apocalipsis 3 y el versículo 18. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bendito sea nuestro Dios, la puerta de la salvación, la puerta del camino estrecho, la puerta que es Jesucristo. No hay poder en la tierra que lo pueda cerrar. No hay poder en Satanás y sus demonios que la puedan cerrar. Está abierta para ti, está abierta para todos los pecadores, está abierta para aquellos que creen que están perdidos. No, hermanos queridos, venid a mí. Es el llamado de Dios para nosotros en este tiempo. Ahora les voy a decir algo. Para andar por el camino estrecho, por la puerta estrecha y el camino angosto y difícil, para andar por el camino de la vida, para andar por el camino de la salvación que es Cristo Jesús, todo el mundo puede y tiene derecho a andar por ese camino. Pero ahora escuche bien. Para andar por ese camino y disfrutar de sus privilegios, de su paz, de su amor, de su gozo, de su felicidad, de sus bienes, de su seguridad, de la vida eterna, hay requisitos. Y la pregunta mía, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a cumplir esos requisitos? Ojalá que sí. Miren, preguntamos, ¿cuáles son esos requisitos para entrar por la puerta estrecha? Son muchos, pero yo te voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, dice el evangelista San Lucas en el capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede entrar. No puede ser discípulo de Cristo, no puede caminar por ese camino. Que no renuncia a todo lo que posee. Miren, para
andar por el camino estrecho y disfrutar de sus bendiciones y la vida eterna al final, tú tienes que estar dispuesto a perderlo todo. A perderlo todo, aún hasta tu familia. Miren, conocemos la historia de Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un hombre renombrado, era un hombre capacitado, estudiaba a los pies del mejor maestro de aquellos tiempos, miembro del Sanedrín, líder promisorio. Y él, al darse cuenta de que transitaba por el camino de los necios, por el camino de la muerte, después que se encontró con Jesús, él dijo: por amor a Cristo lo he perdido todo. Pero esas cosas que yo tenía antes las estimo como basura. Y ahí está hablando de, las tengo como estiércol, por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amado hermano, ¿quieres la vida eterna? Amado hermano, ¿tú quieres la paz y la felicidad? ¿Tú quieres la seguridad? ¿Tú quieres la protección de Dios? Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo en este mundo. Si es necesario, renunciar a títulos, renunciar a carreras, renunciar los bienes de este mundo, a los placeres de este mundo, a la música de este mundo, a la comida de este mundo, a los programas de este mundo. Tú tienes que renunciar a todo eso. Dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede entrar en el reino de los cielos. Miren, dice el evangelista San Juan añadiendo algo más: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni su teatro, ni su deporte, ni sus novelas, ni sus películas, ni su vestuario, ni su música. No améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos son los requisitos que hay que renunciar para andar por el camino estrecho, el camino de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, todo eso, dice la pornografía, dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿ves? El título, el nombre, la reputación, para que nadie crea, no, que yo demuestro delante de la gente mi reputación, hermano. Todo eso es basura. Todo eso es idealismo del hombre. Dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Ese es el camino que el Señor nos muestra. Dice allí Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25: mas el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del camino ancho, estrecho, perdón. El fruto del camino que es Cristo Jesús. El fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que andan en el camino de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y si tú vives por el Espíritu y andas por el Espíritu, tú estás caminando por el camino estrecho, por el camino angosto y difícil, pero es el camino que es Cristo Jesús, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ese es el hombre sabio, ese es el hombre inteligente, ese es el hombre que sabe que está transitando por el camino estrecho que es Cristo Jesús. Miren, hermanos queridos, los beneficios, los resultados maravillosos y extraordinarios de transitar por el camino estrecho. Y esto no es teoría, esto es real, esto es vivencia. Gloria sea a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés diciéndole al pueblo, escuchen esto, hermano, Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tu descendencia. Hermanos queridos, esta es una experiencia extraordinaria. Miren, amados hermanos, el que habla, Moisés. Moisés se crió adoptado por la hija del faraón. Fue criado en la ciencia, en la cultura, en la educación, en la política, en la economía, en las artes militares, porque Moisés estaba llamado a ser el rey de Egipto, el rey de la nación más poderosa, como decir el presidente de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Olvídese de Rusia y de China. Olvídense. Estados Unidos es el país que Dios levantó. No se deje engañar. Que jugará un papel fundamental en los últimos días. Que Dios levantó como baluarte para la defensa de la libertad y la expresión religiosa. Ni China, ni Rusia permiten la libertad religiosa. Por lo tanto, no están en el programa de Dios. Y así que Moisés, allí educado y preparado para ser el heredero rey, un faraón, los privilegios, los goces, los placeres, el harén de mujeres, de comida, de manjares. ¿Y Moisés qué? ¿Moisés qué? El que no lo dejare todo por mí, no tendrá la vida eterna. Y Moisés escogió su suerte con el pueblo esclavo que aparentemente no tenía futuro, que antes de ser un faraón, que antes de sentarse en la silla real de Egipto, fue al desierto, renunció a todo, fue al desierto, de príncipe egipcio a pastor de ovejas. Hermanos queridos, concluyendo con esta historia, Moisés, Dios lo llamó detrás de las ovejas y lo colocó para que guiara su gran redil, su pueblo, a la liberación. Y la pregunta es, ¿dónde están los faraones? Momia, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Te das cuenta, hermano, que el camino estrecho, la puerta estrecha, el camino estrecho y angosto, el camino de la vida que es Cristo Jesús, tiene un futuro glorioso? Los faraones momia y Moisés, el que renunció a los placeres del mundo, está hoy en el reino de los cielos, como representante de aquellos que han muerto en la bendita esperanza y que cuando Cristo venga se levantarán para estar con Él por los siglos de la eternidad. Ese es el destino de aquellos que transitan por el camino estrecho, que es Cristo Jesús. Tenemos también otro hombre, Josué, el líder que Dios escogió desde la esclavitud, cruce la liberación, el cruce del Mar Rojo, los 40 años en el desierto, cruce del Jordán, vio la caída de los muros de Jericó, vio cómo las alianzas militares desaparecieron y conquistó la tierra prometida. No con ejército ni con fuerza, sino con el poder de Dios. Jehová de los ejércitos iba delante de él. Él creyó, él renunció al mundo y al pecado y eligió a Dios. Ya en los días finales de su vida, en un tiempo de decisión, él dijo allí en su libro, Josué 24:15, escoged hoy a quien sirváis. Escoge hoy el camino, el estrecho o el ancho. Escoge hoy la vida o la muerte. Escoge bien el mal. Escoge hoy la sabiduría, la inteligencia o la necedad. Dice, si ustedes quieren creer a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río allá en Egipto,
o a los dioses de los amorreos que están acá en la tierra hoy, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Bendita decisión. Eso es elegir sabiamente. Elías dijo al pueblo de Dios en un momento de apostasía, cuando la mayoría servía a los Baales. Él dijo en el monte Carmelo, en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, ¿hasta cuándo vamos nosotros a vacilar, a claudicar entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Hermanos queridos, ese hombre que dijo eso, ¿dónde está hoy? ¿Está dónde? En el reino de los cielos. ¡Wow! Como fidelidad y lealtad que aquellos que eligen el camino estrecho, el camino que es Cristo, que renuncian al mundo, que desprecian y desechan la idolatría para adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad, serán trasladados al reino de los cielos. Amados hermanos, el profeta Jeremías, concluyendo esto, dijo: a este pueblo adviértele que así dice el Señor, Jeremías 21:8, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Elijan ustedes, hermanos queridos. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 4 y versículo 18. Mas la senda de los justos es el camino de la luz, el camino de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca. Miren esta cita, hermanos, de Primera de Reyes, de Profetas y Reyes, de la señora White, 540. Dice: compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe la bienaventurada esperanza, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla, se habrá ganado la última victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas, los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. Gloria a Dios. De lo que existió antes ya no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento humano. Hermanos queridos, ese es el destino eterno, ese es el destino glorioso, ese es el destino que le espera a aquellos que renuncian al mundo, que se apartan del mundo, que no aman al mundo ni las cosas del mundo, que no se deleitan en los placeres de este mundo, que desprecian todo lo de este mundo y eligen el camino estrecho, la puerta estrecha, el sendero estrecho y angosto y difícil. Pero ¿qué es el camino de la verdad? Es el camino del bien, es el camino de la paz, es el camino de la seguridad, es el camino de la verdadera realización, es el camino de la felicidad. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Mi buen hermano, ojalá que tú y yo en esta noche analicemos nuestra vida y nos preguntemos: ¿por qué sendero estoy transitando? ¿Por el de los necios? ¿Por el camino que aparentemente creemos que es ancho, que es espacioso, que es el camino de los placeres, que es el camino de la paz y la felicidad? Recuerda, ese es el camino de los necios, ese es el camino que lleva a la perdición, ese es el camino que termina en el infierno, en el sepulcro, en el Hades, la tumba, en el cementerio. Pero aquellos que eligen seguir a Cristo y servir a Cristo y están dispuestos a renunciar a todo y cargan el yugo de Cristo en esta tierra, ese camino estrecho que es Jesucristo te lleva a la verdadera paz, a la verdadera felicidad, a la vida eterna. Ojalá que tú y yo hoy decidamos de una vez y para siempre entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino estrecho que nos conducirá a las mansiones, a las puertas del reino de los cielos. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos presentado a través de tu palabra los dos senderos. La senda ancha que termina en el sepulcro y la senda estrecha que es Cristo Jesús, que nos conduce al reino de los cielos. Mi Dios,
Ayúdanos a andar por este camino estrecho que es Cristo Jesús. Ayúdanos a perseverar en Él. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer tu voluntad y prepararnos para el encuentro contigo. Mi Dios, que este mensaje sea de inspiración, de aliento y de esperanza y de advertencia para aquellos que están transitando por el camino de la perdición, que se den cuenta que hay otro camino, un camino de vida, un camino de esperanza, un camino que es Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, perdona nuestros pecados y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, y un feliz sábado.